Yo creo que es Enrique, de los autores de mi generación, probablemente el mejor, ¿sí? Bueno, a mí me parece que Álvaro Enrique es uno de los narradores más interesantes de su generación y de la narrativa contemporánea mexicana. No es un escritor que busque tener un programa. Él busca que cada novela es una experiencia y eso que es como una coartada creativa, y lo digo en el buen sentido, hace que cada libro tenga una historia totalmente distinta, ¿no? Ese libro monstruoso, fascinante y genial, que es La muerte del instalador, de Álvaro Enrique. Recuerdo haber leído esta novela de la muerte de un instalador hace ya varios años, cuando salió, y siempre he admirado eso en Álvaro, como este humor negro, esta ironía, esta cosa ácida, ¿no? Estos acercamientos ácidos. Es una historia que ya he contado, pero mi padre era funcionario público, lo fue hasta que se jubiló precisamente este año. Y tenía, bueno, estos horarios brutales de los funcionarios públicos y al mismo tiempo como una ambición nacionalista de que conociéramos sus hijos, el país, milímetro por milímetro. Siempre que lo he escuchado, se le ve esta parte literaria, se ve que es un gran crítico de literatura, ¿verdad? Que ha sido profesor de varias universidades. Entonces todos los viernes salía de la oficina pues, a la hora que sale un burócrata de trabajar, a las 8 o 9 de la noche, y agarrábamos carretera para conocer un pueblo del país del que íbamos a regresar el domingo, ¿no? Es decir, eso quiere decir que los 4 niños nos la pasamos básicamente en la carretera todos los fines de semana de la infancia. Y yo creo que un poco para mantenerse despierto, nos contaba la novela que estaba leyendo. Sus temas no son nada cotidianos, aunque podrían parecerlo. Ni los temas, ni la forma en cómo los aborda. Creo que hay una ironía siempre latente. Entonces yo creo que mi afición tanto a leer historias como a después escribirles viene precisamente de ahí, ¿no? De haber crecido en un coche en el que un padre iba contando el libro que estaba leyendo. Creo que de alguna manera Álvaro, en su vida personal, o tengo el gusto de conocerlo personalmente, también es algo así, ¿no? También hay algo que traspasa, ¿no? Que se trasvasa de alguna manera en su narrativa, en sus cuentos, en su novela. Hubo un viaje en el que nos contó, o una serie de viajes en los que nos iba contando creo que es una pentalogía, creo que son 5 libros de Maurice Dron, franceses, que yo me imagino que serán muy pop, no los he vuelto a leer, muy comerciales, que se llamaban Los Reyes Malditos, que era básicamente una historia de los reyes capetos de Francia, novelada. Recuerdo que él contó esta historia y al poco tiempo descubrí en su estudio los tomos, que eran unos tomos muy bien editados. No, de hecho, hay en la novela muchos guiños que de alguna manera hablan de su vida personal, de sus amistades, de un cierto mundillo del arte contemporáneo que le tocó vivir. Y bueno, empecé a leer, probablemente haya sido la primera novela que leí con verdadera fruición, el primer tomo de esa serie de novelas, que se llamaba El Rey de Hierro. Eran unos libros pues, que tenían una tesitura casi policíaca, ¿no? En el sentido de que te atrapaban muy rápido y estaban guiados básicamente por historias de amor, muerte y tortura muy poderosas, tortura emocional y personal, porque eran libros medievales. Yo creo que es Enrique, de los autores de mi generación, probablemente el mejor, ¿sí? Es mi opinión. En todo caso, es uno de los mejores. Es uno de los muy buenos escritores que hay en México en este momento. Fíjate que él es un novelista también muy representativo de algunas actitudes que tienen, digamos, poco tiempo experimentando con búsquedas, con hallazgos, no solo con búsquedas, sino también con realizaciones. Me refiero a que Enrique es muy culterano por momentos, tiene un poco esa educación sentimental. En este caso, yo creo que notamos una parte, se podría decir académica, dentro del lenguaje que maneja Álvaro Enrique.
curiosamente, ya que escribes la primera novela, te das cuenta de que es en realidad lo más fácil y natural del mundo ser escritor. Yo, hombre, he hecho otras cosas y toda la vida he tenido otros trabajos. Soy profesor universitario, soy editor, hago toda clase de cosas. Pero el asunto de sentarme a contar una historia de noche, o a escribir un artículo, o una reseña, o a trabajar en un libro de ensayos, es completamente natural. Bueno, él fue profesor en la Universidad de Maryland, estuvo viviendo mucho tiempo en Nueva York y además también, bueno, pues ha participado como editor, ¿verdad?, en varias instancias del gobierno mexicano. Yo creo que esto le da un carácter distintivo a su narrativa, a su obra, ¿no? Álvaro tiene una capacidad de cantación, tiene una capacidad de contención, ¿no? Y de no ser excesivo. O sea, el personaje puede ser excesivo, ¿no? Pero no así el uso del lenguaje que él hace. En efecto, es una prosa muy elegante, es una prosa siempre acotada. Digamos que ya sobre las vías de ese tren, ya en ese carril, fue de algún modo natural que a los 23 o 24 años me sentara a escribir un libro. De formas no culteranas va por objetivos cultos. Entonces, como jugando, pero con compromiso, por supuesto, va a buscar temas que parecen como de historiador. Pero el efecto no es el de la novela histórica, es el de la novela que juega con lo historiológico o con algunos contenidos de la historia, y luego los compone o los pone más bien en juego, pues con cosas que son evidentemente más pop. Y creo que tiene la virtud de ser un narrador como muy, como un poco como el personaje de Aristóteles Brumel Villaseñor, ¿no? Que va al acecho, que caza y realmente tiene buena puntería. Creo que su narrativa es eso, muy puntual. Se abrió una convocatoria de primera novela mientras esperaba a mi primer hijo y no tenía dinero para pagar el hospital y los gastos que eso implicaba. Entonces, bueno, esos 25 años en que uno lo puede todo y uno piensa que pues es solo cosa de competir y uno gana, escribí una novela para sacarme un premio, para ganarme un dinerito, para poder pagar los gastos del parto del bebé. Esa fue la muerte de un instalador, fue por eso que la escribí y por eso que la terminé, ¿no? Que pude remontar esa cosa tan difícil que es terminar un libro. De alguna manera, siento que Aristóteles es como, tiene algo de alter ego de Álvaro Enrique en el sentido de esa elegancia, ¿no? De esa palidez, de entender que lo tradicional o lo establecido no necesariamente es ni aburrido, ni menos posmoderno, sino al contrario, ¿no? O sea, que esta escritura también bien hecha, no desparpajada, no coloquial, no barriera. Lo terminé porque fue ese año siniestro de 1994-1995, en el que durante todo el periodo de Salinas, básicamente México se había convertido en un país, pues, si no del primer mundo, un país de una clase media bastante razonable. Entonces, él puede estar hablando, por ejemplo, de Hemingway, o puede estar hablando, digamos, de escritores del minimalismo, por decir, con los que quiere marcar una distancia, pero también puede estarse interesando en su versión de las letras mexicanas, ¿no? En su versión de cómo, desde la novela de la Revolución hacia la generación, por ejemplo, del crack, cómo trabajaron los escritores con el tema histórico para él dar una versión más posmoderna, si la palabra funciona. Entonces lo veo como un escritor ecléctico, aunque parezca un lugar común. Y en el año de 94, pues la economía se fue al caño y de los 3 trabajos que tenía me quedé nada más con uno, que era de noche. Era un programa de radio que se hacía de 9 a 11 de la noche, yo escribía los guiones. Entonces de pronto me encontré con que necesitaba dinero porque había encargado un bebé y tenía el día completo pues para o ver por la ventana o sentarme a escribir una novela. La forma en cómo él ve desde afuera con reservas este mundo, este desarrollo, es completamente irónico y oscuro. Fue ese, digamos, curioso horóscopo circunstancial, ¿no?, el que me permitió plantearme con toda seriedad ser escritor.
Álvaro Enrique nació en México en 1969, donde vive actualmente. Ha vivido en el Distrito Federal y Washington, D.C. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana de México, en la que fue profesor del Departamento de Letras. Sí, está un humor, otra vez, el humor como forma de entender al mundo. Es el retrato terriblemente mordaz de un artista conceptual, ¿sí? Y de su mundo. Pero sobre todo, la literatura mexicana alcanza ahí unas cuotas de crueldad gozosa, como yo he visto pocas veces. Pocas, de verdad, ¿eh? El primer gran momento es muy cercano al inicio, que es cuando accidentalmente uno de los personajes incidentales de la novela cae de la cornisa donde están abismándose todos. En una fiesta cae y muere, y este personaje principal lo ve con una frialdad. Entonces esa coincidencia me parece maravillosa, y sobre todo que aunque no se menciona como parte de la instalación, sí es el instalador el que deja esa presencia instalada en la acera al inicio de la novela, y que va de acuerdo con un comentario que tiene que ver con el hecho de que el instalador desconfía del futuro y por eso hace este tipo de manifestaciones tan abiertas y espaciales, en fin. La palabra, digamos, oficial es instalacionista, y es un tipo de artista que trabaja, digamos, sin ser escultor, con terceras dimensiones. Es un personaje que se alimenta de la maldad, que se alimenta de hacer daño al otro. Es un personaje que se cansa de coleccionar arte para comenzar a coleccionar artistas. Y que este artista al que colecciona goza humillándolo, goza haciéndolo papilla. Maquiavélico completamente, qué malo tan más malo. El personaje de Aristóteles puede ser considerado el villano de la novela, pero es el héroe y el personaje principal. Escuchamos también sus pensamientos y su forma o sea, escuchamos sus ideas y la forma en cómo ve la vida. Y uno se termina casi volviendo cómplice de alguna manera, por lo menos en mi caso, de el más malo de la película, que es Aristóteles, ¿no? Aunque lo odies al mismo tiempo, es tan seductor que vas acompañándolo a él, porque aparte la historia está contada a través de su mirada, ¿no? Cuando escribí esta novela en los años 90, las cosas estaban cambiando a gran velocidad en México, o habían cambiado a una velocidad superior, creo, a la que éramos capaces de digerir. Entonces, los niños que habíamos crecido en este México del PRI, que se parecía más a La Habana que a lo que hoy es México, es decir, pensábamos que el arte era en Diego Rivera y esas cosas, que el arte era algo que estaba pegado en la pared, de pronto nos encontramos con una ciudad en la que estaba muy caliente el asunto de que el arte ocupaba espacios completos, tanto de la ciudad como de los museos. Cuando leí La muerte de un instalador, decía, es que qué cuate, qué malo, ¿no? Hasta me decía, no lo quiero ni conocer. Y pues empiezas a hacer comparaciones, ¿no? Y yo pensaba en el abuelo, ¿no? Y dice, no, el abuelo debe haber sido más malo todavía, ¿no? Y cómo repite las conductas del abuelo el nieto, ¿no? Es una novela de un joven, no un joven en su familia, sino de un joven independiente que ha decidido ser instalador. Y hay un magnate, un millonario que por alguna razón le ha gustado ser coleccionista de arte, o más bien destructor del arte, se podría decir. Fue también un momento en el que se empezaron a abrir estas galerías clandestinas, que ahora ya muchas son formales, otras ya son las casas de los galeros y se quedaron ahí a vivir. Es intrigante, te va conduciendo a lugares insospechados de la mansión de esta persona que inclusive tiene unos antecedentes macabros de la manera en la que ha hecho su fortuna a través de venta de armas durante la Revolución Mexicana, cómo él es heredero inclusive de toda una fortuna que su padre no recibe por irse a una revolución
comunista en Cuba. La muerte de un instalador nos sorprende al no querer identificarnos con el artista o con los artistas. Siempre son seres menores los artistas, son personajes segundones, aspiracionales, adictos, pero en su aspiración o en su adicción no tienen un objeto que pudiéramos nosotros encontrar como el fin que justificara todo ese terror social o toda esa especie de teatro donde dan lo mejor de sí, pero en realidad demuestran que no tienen nada que dar. Es como la política de ficción, es una gran verdad, y una gran verdad llena de mentiras. Y al mismo tiempo es interesante porque sí me veo reflejado en la coyuntura que plantea Álvaro, sobre todo por la cuestión maquiavélica de un coleccionista que tiene el poder, ¿no?, el dinero, para opacar a alguien que tiene la intención de ser un innovador, alguien que tiene la necesidad de crear un lenguaje nuevo. Se metió Aristóteles con esta persona a destruirlo de todas las maneras posibles, ¿no? Es un personaje que siente un desprecio por la cultura, pero por razones incluso culturales, ¿no? Es alguien que cree tener su propio sueño por el refinamiento de su educación. Es un heredero de una mirada, quizá no dedicada al arte, la del abuelo, pero sí el heredero de un don para decidir. Y que en un mundo donde solo impera el dinero y solo imperan los valores materiales, no comprende por qué un joven talentoso y culto y con buena fortuna decide no involucrarse en el mundo del dinero, sino dedicarse a no solo hacer una forma de arte, como podría ser una pintura que puede permanecer, sino una obra de arte efímero, como es una instalación que después de exhibida perece y no queda nada. Es como el escenario, como el decorado para contarnos la historia de un cazador, ¿no? Aristóteles Brumel en realidad en el fondo es un cazador y las presas, los trofeos de caza, pues son los artistas, ¿no? Es más allá del dinero. Y bueno, y eso es algo que está planteado en los títulos de los capítulos, ¿no? Esto es una cacería. La selección de la presa, el acecho, la selección de las armas, el cómo va encaminando a la presa para llevarlo a donde él quiere. Y curiosamente el objeto de la gran fantasía oscura del personaje principal, es decir, el artista que se convierte en objeto de las fantasías del dealer o del coleccionista o del comprador, que también es un mecenas y un junior. Pero sí es una forma de ver la realidad, ¿no?, desde el punto de vista del antihéroe, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en la novela juega eso, es una novela muy finisecular, en el sentido de que presenta un México muy decadente, ¿no? Nada más que en lugar de estar proyectada hacia el futuro, esa finisecularidad, es decir, el fin del siglo XX y el principio del XXI, está proyectada hacia el pasado, ¿no? La decadencia de los personajes es la del siglo XIX. El mecenas, Brumel, ha tenido básicamente una experiencia con la pintura, pero él siente que tiene que adaptarse también a las nuevas realidades y su discusión con los pintores como que ya es tediosa. Él necesita un desafío. Claro, él nunca niega que lo que da dinero es la pintura. Y sabes que yo prefiero mucho más la pintura que va a perdurar y que aparte me va a hacer ganar mucho dinero, que esa es también una de las motivaciones que para él es el coleccionar el arte. Y la instalación, que se revela como un saber que desafía, a él todavía le pica más el orgullo como para decir, claro, yo tengo también que actualizar mis medios. Eso parece decirlo detrás de la novela. Tengo que actualizar mis procedimientos, no dialogar con pintores y dialogar con un artista que pretende haberse extendido en el espacio. Como si esta fuera como si la muerte del instalador fuera la obra de arte que él pudiera realizar. Creo que lo que Álvaro Enrique quería proponernos es que este imperio indiscriminado es capaz de corromper las estructuras que se parecían como más prístinas, ¿no? Es decir, el arte es arte y refleja la parte sensible de la sociedad. Pero es una novela producto definitivamente de un hartazgo con el poder absoluto que tienen las clases altas mexicanas sobre el país, ¿no? Que han colonizado completo al país. El poder absoluto que tiene la clase política, ¿no? Que no tiene límites, a la que no meten a la cárcel nunca,
¿no? El poder absoluto que tienen los policías también, ¿no? Si te agarra un policía en una esquina, básicamente te puede asaltar si quiere. Por supuesto que uno crece después y descubre que hay matices, ¿no? Que la mayoría de los funcionarios públicos son gente normal, que está haciendo servicio público, que la mayoría de los polis, si pueden, te ayudan, etcétera. Creo que está representando a esta parte de la sociedad que creció, que se enriqueció muy rápido, sin respetar ningún principio, por encima de todo y a toda costa. La novela, digamos que reseñaba eso, o comentaba eso. El hecho de que si un millonario en México quiere coleccionar en lugar de una obra de arte un artista, puede. Nadie le va a hacer nada, ¿no? Tiene las conexiones suficientes para que no pase absolutamente nada en su vida. Álvaro Enrique ha sido editor literario del Fondo de Cultura Económica y miembro del Consejo Editorial de Letras Libres en México. Ejerce la crítica literaria en medios de México y España. A través de esta novela, como esta relación perversa en la que el autor experimenta un poco con el lenguaje, y más que hacer unos retratos realistas, yo lo refiero un poco sus situaciones a un cierto tono grotesco, como el de las películas de Luis Buñuel, de El Ángel Exterminador, o cuál eran estas, que no pueden salir del medio donde están. Y en la elección de que el protagonista sea un antihéroe o, como dice justamente la presentación de la novela, un villano que es el actor principal de este relato, bueno, pues ahí hay un giro como de decir, bueno, antes que la realidad nos diga que los artistas y el arte ya no interesan, nosotros como artistas, podría decir Enrique, representando a otros, elegimos de antemano crear una obra de arte en la que el artista ya, por decisiones estéticas y creativas, no mediáticas, no es el principal protagonista. Cualquier estudiante de artes plásticas o cualquier aprendiz de literatura tiene aquí una herramienta fundamental para ver cómo se crea desde la creación, desde inclusive la ironía del autor, que de cierta forma también se burla de todas estas buenas intenciones que son anuladas vía dinero. O sea, no es solo un logro y no es solo un pecado, pero yo creo que cuando la sociedad del arte se sobresistematizó, cuando aparecieron muchos profesionales dedicados a estar en torno de él, de alguna manera el poder de la estética se transfirió del objeto al entorno. Y creo que esta novela, no sé si, no me atrevería a decir que conscientemente, creo que inconscientemente, para seguir con este símil, inconscientemente acaba proyectando esa misma conclusión. Particularmente creo que es eso, ¿no? Como pensar, que hacer un juicio y pensar, ¿en realidad el malo es tan malo? ¿En realidad el bueno es tan bueno? O sea, como matizar, ¿no? La realidad es mucho más matizada de lo que pensamos cuando somos jóvenes. Creo que uno de los cambios que propone Álvaro es el no final feliz. Es decir, hay que demostrar que este malo, este malvado, este que tiene los hilos, este que es inaccesible, que puede hacer lo que quiere con nosotros, efectivamente puede acabar con los finales felices, ¿no? Trata de decirnos que los protagonistas no son quienes nosotros creemos. Para terminar el comentario, yo diría que ahí hay psicológicamente a lo mejor un trasfondo que es muy significativo. O sea, el arte ya no es más el núcleo del medio del arte. Y ese toque que le da Álvaro Enrique, que bueno, finalmente ese toque cultural, porque tocan temas de arte, temas de historia del arte, y se hace una crítica muy interesante en torno a lo que es el arte en la actualidad y qué representa para los diferentes momentos de la historia. A mí me parece una fortuna que haya sido seleccionado entre los 18 para los 18, porque probablemente a varios de los lectores de esta edad encontrarán, quizá no están cercanos al mundo del arte contemporáneo, pero encontrarán este humor muy cercano a ellos, ¿no? Y los atrapará para hacerlos también lectores asiduos de Álvaro y de este tipo de novelas. Es un autor contemporáneo y bueno, es un autor que puede llegar perfectamente a los jóvenes del siglo XXI. En este sentido, yo diría que 18 para 18, en primer lugar, es una selección peculiarísima. Es una selección que definitivamente no le apuesta a lo canónico. Tenemos una idea de lo que es canónico
Y la primera, la primera característica de lo canónico es que las novelas sean gordas, ¿no? Las novelas flacas simplemente en la historia no la aprenden. Yo creo que está en el género de muchas novelas policíacas, una narrativa también muy especial. Y al mismo tiempo con una enseñanza para que aquellos que quieran hacer instalación y decidan dejar a la pintura sepan que hay otros caminos, ¿no? O que los caminos de la vida no son como uno los pinta o como uno los instala. Y es interesante porque también uno se entera desde el punto de vista literario la vida de alguien que da su vida por el arte. Yo creo que en el caso de Álvaro Enrique tiene esa puntería que a cierto tipo de lectores le puede encantar. El estilo que emplea Álvaro Enrique es un estilo, lo notamos bastante claro, bastante suspicaz, ¿verdad? De otra forma, es un estilo muy jovial, es un estilo actual. Pero me parece que la mayoría de los libros son buenísimos. Y que tienen hasta cierto punto digamos, el pecado original del crecimiento. Son libros en los que un personaje, no porque sea joven al principio y viejo al final, aunque sí hay algunas novelas de crecimiento dentro, son novelas en las que los personajes en general transitan hacia una maduración de algún tipo, no importa la edad que tengan.